Son muchas, Ivonne. Ivonne nació en una familia preciosa, de clase media, en el interior, en Mercedes. Mis padres eran profesores de secundaria. Tenía una hermana mayor que me cuidaba mucho, porque mis papás eran jóvenes y trabajaban los dos. Tenía el Río Negro, me encantaba nadar. Jugaba al voleibol, fuimos campeonas de voleibol del liceo nuestro. Y viví una infancia y una adolescencia maravillosas. Me vine a los 17 años a Montevideo, mi hermana ya estaba estudiando acá. Y al poco tiempo empecé a militar gremialmente en la Facultad de Medicina. Hasta el 68, que matan a Liberarse, yo lo conocía. Fue un golpe muy duro para todos. Y yo resolví que de alguna manera tenía que levantar su bandera, y me afilié a la Juventud Comunista. Ahí empecé a militar más intensamente, me involucré más, me puse a leer, a estudiar, participaba en las asambleas, participé en la asamblea donde se resolvió, en caso de golpe de Estado, ocupar la facultad y mantener la facultad ocupada sin dejar entrar a los milicos, como decíamos entonces. Y bueno, y en el 73 dan el golpe de Estado y yo ya tenía la mochila pronta, fui a ocupar la facultad. Al principio era como una cosa de mundo mágico, estar ahí adentro y no dejar entrar a nadie, y éramos súper poderosos y no iban a poder entrar, y todo lo que nosotros soñábamos de nuestra patria, de nuestra historia, de nuestro futuro, se iba a poder realizar. Pasaron los días, se acabó la comida dentro de la facultad porque habíamos llevado muy pocas cosas. Y empezó la situación cada vez más dura hasta que nos desalojan 15 días después. Cuando nos desalojan, por supuesto que los militares, muy bruscamente. Nosotros en la fila decíamos, no sabíamos qué hacer, decimos la dirección nuestra o no decimos. Mentimos, sí, pero ¿qué dirección inventamos? Bueno, toda esa historia. Una vez que nos desalojaron, fueron a Beelía y empezaron uno por uno a recorrer las casas de cada uno, y cuando no los encontraban, te dejaban una citación que te tenías que presentar por haber hecho un atentado, digamos, contra el gobierno que había tomado el poder. A mí me llegó esa situación, yo no me presenté. Después de hablarlo con mi hermana y con mis padres, yo resolví que no había garantías de ningún tipo. Y bueno, y pasé a estar requerida. Y entonces yo estaba en una situación muy complicada por mi cédula. Me habían dado otra cédula a unos compañeros porque yo seguí militando todo el tiempo, los 8 años que estuve clandestina, seguí militando, ¿no? Haciendo volantes, pintadas, pasando información. Enero del 82, voy caminando por la calle y, y me piden documentos, pero ya venía todo, me habían ubicado. Y bueno, fue instantáneo. A tal punto yo estaba como medio tranquila, había salido mi marido de la cárcel, entonces como que las cosas parecía que se iban a normalizar, había ganado el no. Igual cuando hacíamos las volanteadas, una compañera, una amiga mía, me seguía media cuadra más atrás, con el nene, que tenía un nene chico, porque cuando paraban las chanchitas, le decíamos nosotros, eran como las combis, abrían la puerta y te metían para adentro, tan rápido que si tú no estabas atenta no te dabas cuenta de lo que pasaba. Y ella estaba encargada de, si yo desaparecía, llamar a un teléfono, que era complicado porque en esa época no había celular. Pero bueno, al piso, capucha, bota arriba de la cabeza. Y ahí empezaron a revisarme las cosas. Lo primero que les interesó es una foto de un bebé. Pensaron que era hijo mío, cosa que les importaba muchísimo. Amenazarte con torturar a tu hijo era especial. No era mi hijo, yo no tenía hijos.
Era una sobrinita que ya estaba grande, ya no le sirvió. Pero bueno, estuve desaparecida en este centro de reclusión. Después me enteré, ¿no? En ese momento no supe. La Tablada. Era un centro de la Ocoa, en la zona de Lezica, aislado en medio del campo, que era clandestino. O sea, mi hermana y mi familia llegó hasta la entrada, no la entrada del edificio, pero donde había un cierre de unos militares, a preguntar por mí, y le dijeron que ahí no había detenidos. O sea que ahí había solo material en desuso del ejército. Le llamó la atención que estuviera tan vigilado el material en desuso del ejército, porque estaba lleno de militares armados. Y esa es una segunda Ivonne. Esa es la Ivonne que se topa con la degradación de un ser humano. La degradación total. La destrucción de todos sus valores. De los más elementales. Y bueno, y yo creo que la primera Ivonne ayudó a la segunda Ivonne. Ayudó. Sobre todo mi familia. Como dijo una compañera, los afectos, la seguridad de que la familia tuya te va a esperar, que cree en vos, que confía en vos, le digan lo que le digan, que sabe que vos estás detenida, aunque le digan que yo no estaba detenida en ningún lado, y que te van a seguir buscando, porque si yo no estaba detenida, yo los iba a llamar, y si yo no llamaba era que estaba detenida. Esa seguridad ayuda mucho, pero fue una situación extremadamente difícil. La resistencia es la resistencia a que tus valores, tus objetivos en la vida, lo que pensás tú, que sería bueno que puedas hacer vos y que pueda hacer mucha gente y que puedan lograr una serie de transformaciones buenas para el ser humano, necesitan de solidaridad, y la solidaridad necesita de resistencia. No puede existir una cosa sin la otra. Entonces, eso lo viví, bueno, en la Tablada, cuando me pasan de una celda. Siempre estábamos incomunicados, siempre encapuchados. Y cuando me pasan de la primera celda a una más atrás, porque ya no era personaje importante, empiezo a sentir de noche golpes en la pared, y era un compañero, después me enteré quién era, después lo pude ver, que golpeaba, y fuimos armando un abecedario, un golpe la A, 2 golpes la B, y me logró transmitir, buscar en el baño. Nos llevaban al baño cuando ellos querían, por supuesto, pero cuando me llevaron varias veces buscaba por todos lados, no encontraba nada, y además estaba el militar siempre mirando, estaba con la puerta abierta. En determinado momento se distrae y se pone a conversar, y yo empiezo a poder recorrer el marco de la puerta, y se levanta una lasquita de madera, y adentro estaba un papelito de hojilla de tabaco con los nombres de todos los que estábamos detenidos ahí, por orden. Habían logrado armar a través de los golpes en la pared los nombres de cada uno, que era para los militares una afrenta, porque ahí teníamos que estar todos incomunicados. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con historias en el penal, muchísimas. Solidaridad es esto otro, estos tesoros míos, que es la rosita de migas de pan, que es un librito que está por acá abajo, hecho de, no sé con qué lo hizo, pero lo hicieron. Esta rosita, que era un símbolo, que te aparecía en la almohada. Una vez, esto lo escribí en algún momento, hoy tengo una pena que lo abarca todo. No sé si la motiva, ni qué la motiva, ni sé por qué se instala tan fácil y fuertemente en mí, que no la puede desplazar nada. Hoy parece que se acumulan todas las insatisfacciones y todas las tristezas. Cada paso es un vuelco, y si no lo doy, igual algo siento que me derrumba. Cuando estoy reñida con el mundo,
Me uno un poco más al entorno, pero cuando me siento bien, indefectiblemente a veces riño con el mundo. Quisiera que este hoy terminara lo más rápidamente posible. Quisiera desaparecer para dejarme entonces adormecer en mi pena. Pero no quiero a pesar de todo que haya sombras, ni quiero que se borre todo lo que afortunadamente fue dicho. Porque lo dicho es esencia verdadera, que no se deja embestir por los empujones de un día triste y gris. Nos llegaban pocas cosas, pero las pocas cositas, los niños, los que tenían visita de niños, nos aportaban muchísimo, porque los chiquilines se aprendían de memoria, se pasaban 2 días enteros repitiendo las frases que tenían que decir. Y a pesar de que los militares eran tremendamente crueles, porque los revisaban, les hacían sacar las medias, los zapatos, inclusive bajarse la ropa, a los chiquitos, a los bebés les sacaban los pañales para ver si llevaban algo. Había algo que no podían hacer, y es taparles la boca. Entonces nos llegaban algunas noticias y yo tuve la suerte de caer detenida en un periodo en el cual ya el nivel de la resistencia afuera iba en aumento. Y yo pude sobrevivir además 8 años de clandestinidad porque cantidad enorme de gente me ayudó. Porque yo, pila de gente no la conozco, ni la pude ver, no me enteré nunca de nada. Una dentista que me sacó una muela porque yo estaba con la cara así, sabiendo que yo estaba complicada y no me preguntó nada. Y nunca más, no supe ni el nombre de la dentista ni nada. Una persona que había una pinza en una esquina, ve que yo me entreparo y me agarra del brazo una señora que estaba regando las plantas, me agarra del brazo y me mete para adentro y me dice, quédate acá y espera. O sea, gente que no tenía nada que ver y que te ayudaba. Eso se fue multiplicando, se fue aumentando. Después del no, la gente fue agarrando cada vez más fuerza y nos llegaba bajo miles de formas, miles de formas. Me tocó vivir esta época, esa época que les conté, muy dura, muy difícil, pero no es ni más dura ni más difícil que la que van a vivir ustedes. La lucha por los derechos humanos, la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por un mundo mejor, más igualitario, más equitativo, más solidario, siempre va a encontrar enfrente un enemigo muy poderoso que tiene el poder del dinero, el poder de los medios de comunicación, el poder de la fuerza y de no tener escrúpulos cuando se enfrenta a quien es su enemigo. Por lo tanto, cada día que te levantás tenés que optar seguir un camino o el otro. Pensar en tu bienestar, que para mí no lo es, pero bueno, o en seguir peleando por todos. Nada más.
Sí. Sí, tan es así que nosotros cuando decidimos empezar a hacer la denuncia, que fue después de hacer una visita a Punta de Rieles, porque lo estaban acomodando, y al vernos ahí adentro, fue como las miradas que se cruzaron, fue como una cosa tácita, no había que hablar, tenemos que denunciar lo que pasaba, lo que había pasado. Pero no fue nada fácil. La mujer ya de por sí tiene muchas veces hijos. Hay que hablar con los hijos de que la mamá va a tener que exponerse a plantear una situación vivida muy, muy fea, muy desgraciada. Eso no es entendido por mucha gente, justamente porque hay toda una educación machista de hace siglos, donde la mujer tiene que estar en su casa y dedicarse exclusivamente a labores acordes. Y sentíamos que no íbamos a ser entendidas, pero bueno, que iba a ser muy difícil, y lo fue, empezando por el juez, que no entendía, prácticamente no entendía ni que había habido un golpe de Estado en este país, parecía que tenía que explicarle todo, que hizo preguntas totalmente desubicadas y fuera de lugar. Salíamos llorando de ahí, todas. Y por suerte estaba todo el grupo afuera esperándonos. ¡Pah! Eso lo logramos porque las mujeres cuando se juntan tienen mucho más fuerza que los varones cuando se juntan. Las mujeres aisladas, solas, son factor vulnerable. Son factor, se sienten como que realmente el monstruo que tenés enfrente tiene 3 veces más altura y 3 veces más fuerza. Y te va a destruir, no va a pasar nada. Y vas a desaparecer y nadie le va a importar. Pero cuando las mujeres conversan entre ellas y se juntan, ¿saben? Por eso mismo ellos saben que esto es lo que tienen que evitar. Tienen que evitar esto que estamos haciendo hoy. La Ivonne es esta, que pude salir adelante, y yo me acuerdo que yo era un bichito peludo, arrollado contra el rincón de una celda, temblando de miedo todo el tiempo. Y ahora soy la doctora de mi barrio y estoy haciendo esta denuncia para ustedes, para que agarren fuerza y se junten.